una red. A diferencia del transporte, es que en las redes, en algunos casos, dependiendo qué tipo de red, el transporte puede ir y venir, puede ser reversible. Cuando generalmente se trata de fluidos eléctricos, fluidos líquidos, otros tipos de fluidos, energía, en fin, que pueden ir y venir. Entonces, generalmente la red aparece cuando se dice que es un circuito cerrado. Modelos de redes. Y hay varios modelos de redes. Entonces vamos a decir el conjunto de nudos amarrados, entrelazados entre sí. Generalmente en un circuito cerrado. También hay redes abiertas, pero eso es muy raro. Generalmente las redes son circuitos cerrados, ¿no? Ejemplo, podemos ver, ejemplo, red de alcantarillado. Red de agua potable. Red de telefónica. Cable. De TV. Puede ser red eléctrica. Oleoducto. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos aplicar también podemos ver la red como un cronograma, ¿no? Un diagrama de actividades. Que eso lo vamos a hacer después, ¿no? Diagrama de actividades. Es una red. En fin, el modelo de red también se puede hablar como un problema de transporte, pero en circuito cerrado. El transporte puede ir o puede venir. Por ejemplo, cuando hacemos una red de alcantarillado, bueno, por la pendiente estos no pueden volver, ¿no? Pero solamente pueden ir, pero siempre se puede formar una red. En el agua potable sí, podemos tener reversibles, ¿no? Que el agua por una red o por una rama puede ir y tal vez volver. En la telefónica también puede volver, cables igual, en la electrónica igual. En los oleoductos también pueden volver en algún caso. Y en fin, hay ese tipo de clases de red. Algunas clases de modelos de red podemos enunciar. Por ejemplo, red de extensión mínima. Esta es una aplicación a encontrar la longitud mínima de enlace, ¿no? La longitud mínima de enlace como un problema de red.
La extensión mínima se puede aplicar, por ejemplo, en cables eléctricos, en cables de televisión, de telefónica. Extensión mínima. Por ejemplo, si yo tengo acá la fuente, yo quiero llevar a estos nudos o estos pueblos energía eléctrica. Entonces, dividiendo las longitudes de cada uno de ellos, yo tendría que llevar tal vez por acá, luego por aquí, y de aquí puedo ver tal vez este por aquí, y luego acá, digamos. De manera que tengo que la suma de todo sería la longitud mínima. Esto se llama longitud mínima. De enlace. Tenemos muchos problemas en la energía eléctrica. Por ejemplo, en una vivienda, tenemos una vivienda y nosotros queremos cablear la energía eléctrica por diferentes puntos donde van a estar los enchufes, los interruptores y las iluminaciones. Y lógicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que conseguir longitudes mínimas de enlace. Por ejemplo, cables de energía eléctrica. Y esto por dos razones. Uno, por economizar la longitud del cable, ¿no es cierto? No puedo yo estar yendo dándome la vuelta por acá, sí puedo ir directo de un lugar a otro, así como están viendo. Y el otro motivo más importante, aparte de la economía, es que la distribución en el amperaje, ¿no?, sea lo más óptimo y eficiente. Ustedes saben que cuando hay mucha resistencia, ¿no?, problemas eléctricos, entonces perdemos voltaje, tenemos capacidad de energía, se llama, ¿no?, a través del amperaje o el consumo de algún artefacto. Entonces, resulta que cuando yo tengo mucha longitud en el cableado, voy perdiendo el voltaje, la capacidad de energía. Por eso es que cuando se recorren distancias muy largas en llevar la energía eléctrica como un fluido, ¿no?, ustedes verán que a cierta distancia va perdiendo su voltaje, hay una caída de voltaje. Entonces, lógicamente se consigue con hacer un modelo Z, ¿no? Por eso se usan los transformadores, ¿no?, porque estos transformadores hacen bajar la tensión de voltaje. Bueno, ese es un problema, pero se resuelven así los problemas en energía eléctrica, pero también podría ser en agua. Cuando tienes mucha tubería para recorrer, por las pérdidas de carga, pierdes presión. Entonces tú tienes que optimizar la longitud de tubería, ¿no?, y los codos y los accesorios tienen que ser lo mínimo posible para que no pierdas presión, ¿no es cierto? Problema de hidráulico, problema eléctrico, problemas de señal en cables, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que pensar en extensión mínima, lo menos posible, para que tenga mayor eficiencia el fluido
el caudal, la potencia, en fin, tantos detalles que lo podemos ver con esto de extensión mínima. Los que manejan el transporte de energía eléctrica, por ejemplo, que es una empresa grande, que seguramente hay en ENDE, en ELFEC, todos esos, ellos tienen que resolver estos problemas, ¿sí?, para transportar el fluido eléctrico en condiciones en que no baje la tensión, que no baje el voltaje. Problemas donde hay ingenieros que están haciendo esto constantemente para mantener el voltaje en un rango, ¿sí? Bien, ese es un problema de red en modelos. Otro sería la red del camino más corto. O más largo. Entonces, esto tiene que ver con la distancia que yo puedo recorrer para ir de un punto, de un nudo a otro. ¿Cuál sería el camino, ¿no? Pero fíjense, si yo quiero ir del 1 al 5, puedo tomar este camino, puedo tomar este camino directo, o puedo ir por acá. Todo depende de, primero, las distancias y los obstáculos. Entonces, aquí vienen los obstáculos. Y podría ser también el camino más corto, que sería una minimización, o el camino más largo, que sería una maximización, que en algún caso también podemos ver, ¿no? Pero yo les decía que en el camino más corto también hay obstáculos que hacen que esa ruta no sea la adecuada. Entonces, esto podemos aplicar en todo tipo de podemos aplicar en unir de un punto a otro, ¿no? Siempre les decía a los estudiantes, estoy en la puerta de tecnología, en la calle Sucre y Parque La Torre, y quiero ir al puente de Quillacollo. Ese es mi objetivo, ¿no? Digamos aquí, la Facultad de Tecnología, y quiero ir al puente de Quillacollo. Muchas gracias. Ya. Puede haber varias rutas. Bueno, esto podemos cambiar, ¿no? Puede haber varias rutas, varios caminos. Lo mismo necesito yo. ¿Cuál sería el camino más corto? ¿Por dónde podría ir yo en condiciones de llegar más rápido, tiempo, y recorrer menos distancia? ¿Cuál sería el camino más corto para ustedes desde tecnología hasta el puente de Quillacollo? ¿Cuál sería? ¿Sería ir por la Jordán hasta el final? No sé cuántos obstáculos, cuántos semáforos tengo que cruzar, dependiendo de la hora, cuál sería el flujo vehicular que me puedo encontrar. Habría que ver. La otra posibilidad sería tomar las heroínas. En las heroínas puedo ver también cuáles son los obstáculos, cuántos semáforos tengo que atravesar, en fin. Pero también podría haber otra ruta. ¿Cuál sería la otra ruta? Aunque un poco más largo en distancia, pero menos tiempo, menos obstáculos.
más facilidad. ¿Cuál podría ser? Podríamos tomar tal vez la Rubén Darío y tomar la 6 de agosto, quién sabe, hasta el final, y tomar alguna de esas costaneras para llegar al puente. Ese sería una un poco largo, pero menos tiempo. La otra podría ser tomar la Rubén Darío y por los puentes del río Rocha llegar al puente de Quillacollo, que podría ser también una buena ruta. Entonces, pero ustedes me dirán, ¿cuál será la mejor? ¿Cuál será la más óptima? No podemos resolver con algún algoritmo matemático. Todos estos problemas se resuelven mediante algoritmos matemáticos, ¿no? También hay otro tipo de redes que se llama red de flujo máximo. Esta red consiste en llevar la cantidad máxima de flujo por ciertas ramas. Cuando hablamos de capacidad, esto se llama capacidad de flujo. Cada rama puede tener alguna capacidad, ¿no? Por ejemplo, una tubería de media pulgada, digamos, en agua. Yo por una tubería de media pulgada puedo llevar máximo alguna, dependiendo de las condiciones, alguna máxima capacidad de flujo en caudal, tantos litros por segundo. Y no puedo llevar más porque la tubería es media pulgada. Si yo tuviera una tubería de mayor diámetro, puedo llevar más caudal, ¿sí? Lo mismo ocurre con la energía eléctrica. Dependiendo de la resistencia de los cables, se puede llevar más amperios, ¿no? Sin que los cables sufran algún daño, ¿no? Hay una capacidad. Por eso se habla del cable número 12, número 10, número 8, por el problema del amperaje, ¿verdad? Entonces, hay una capacidad. Cada rama tiene una capacidad. También se puede hablar de capacidades en el flujo vehicular, ¿sí? Cada tramo, cada carretera tiene alguna máxima cantidad de flujo, que si se pasa de eso, entonces entramos en un colapso, un atolladero, una trancadera, ¿no? Entonces hay capacidades en las ramas. Yo del 1 al 2 no puedo llevar un flujo infinito, seguramente tiene que tener alguna capacidad. Entonces, ¿cómo puedo enviar yo algún flujo del 1 al 5, por ejemplo, dependiendo de las capacidades que podían ir por acá o pueden ir por aquí, por allá, ¿no? Eso es más o menos el problema de red. Finalmente vamos a hablar del red de actividades. Y en esa red de actividades vamos a hablar de una actividad. Vamos a definir una actividad es una flecha que tiene un inicio y un fin. Esa es una actividad, una acción, ¿no? Entonces aquí ya no hay flujos, ¿no? Sino hay actividades. Una actividad es una acción, ¿no? Por ejemplo, una excavación. La excavación en nuestro léxico de la construcción es la acción de extraer
el suelo de algún área, extraer la tierra, el terreno, hacer una zanja, hacer una excavación. Esa es una actividad. Y esta actividad consiste, jóvenes, en encontrar el rendimiento de esta actividad. Eso se llama actividad, rendimiento. ¿Cuánto puede excavar, por ejemplo, una excavadora de alguna capacidad? ¿Cuántos metros cúbicos por hora, por minuto? ¿O cuánto puede excavar un ser humano, un trabajador, en un día o en una hora? Seguramente eso se llama rendimientos, ¿no? Y en base a los rendimientos podemos determinar el tiempo de operación, ¿no? Y eso es una actividad. Entonces, vamos a ver también entonces el programa el diagrama de actividades o la planificación como un modelo de red. Por eso es que hacemos red, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, como un tema y decimos planificación de actividades, es otro modelo de red. ¿Y qué es la planificación de actividades? ¿No? Básicamente podríamos decir es un diagrama de actividades unidas entre sí, ¿no? Unidas entre sí. Eso es un diagrama de actividades. Por ejemplo, aquí, yo tengo aquí, digamos, el inicio de una obra, de un proyecto, ¿sí? Y tengo acá una actividad, puedo tener aquí otra actividad que pueden iniciarse simultáneamente y estos tienen también otras flechas, ¿no? Y esto puede venir aquí, sí, en fin. Tal vez esto así, y sería el fin. Bien, ustedes tenemos, también puede haber aquí algún enlace. Entonces, aquí tenemos una serie de actividades que se pueden ejecutar simultáneamente, aquí igual, hasta que podemos terminar el proyecto, el fin. Estas actividades generalmente son parte del proyecto. Si quiero hacer, no sé, un tendido de tubería, por ejemplo, entonces tendría que hablar de una actividad que sería la excavación, después el colocado del tubo, el compactado, la prueba hidráulica, si es necesario, sería una serie de acciones para concluir el trabajo. Después, finalmente, el relleno, compactado y la limpieza general, etcétera. Son una serie de actividades. Pero, ¿cómo los voy a desarrollar eso? Lógicamente, los voy a desarrollar a partir de un diagrama, que es una red, y en esa red voy a determinar las condiciones más óptimas para procesar como un problema, inclusive es un problema de transporte, con capacidad. Y la capacidad es el rendimiento. ¿Sí? Bueno, esa es la parte, lo último que vamos a hacer. Y en este modelo de red nosotros vamos a aprender a planificar
a organizar, a coordinar nuestras actividades para llegar al final en las condiciones más óptimas, ya sea en tiempo y también en la parte económica. Entonces, ese es un modelo de red que vamos a ir a aplicar más adelante. Sería entonces, hay otras redes también, pero que no tienen mucha importancia en nuestro caso. Lo que yo quiero que con estas redes podamos un poco orientar a esto que nos interesa fundamentalmente, ¿no? Pero también podemos resolver problemas de transporte utilizando el concepto de redes. Problemas de transporte muy complejos lo podemos hacer también con redes, ¿no? O problemas inclusive de transbordo, podemos hacerlo bajo el concepto de redes, ¿sí? Eso es. Entonces, hemos aplicado un concepto de redes como el conjunto de nudos entrelazados entre sí, y podemos hablar de muchos modelos de redes que podemos aplicar en la vida diaria o en la vida de profesional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda está por acá? A ver, en el primer caso vamos a vamos a hacer algunos ejercicios sobre, por ejemplo, problemas de red de extensión mínima. Generalmente extensión quiere decir mínima longitud, ¿no? Longitud mínima. Pero también se puede aplicar no solamente en longitud, se puede aplicar en otra unidad, que no sea siempre longitud, ¿no? Podría ser, bueno, en fin, podría ser velocidad, y la velocidad no es más que la distancia sobre el tiempo, en fin, algunos otros problemas más. En ese problema de red, a ver, ¿cómo podemos utilizar? Tal vez tengo acá un modelito. Este podemos hacer. Ahí se ve, jóvenes. ¿Se ve? ¿Ustedes pueden distinguir bien? Sí, se ve. Lo que quiero es orientar esto un poquito por acá. Así. Ahí. Ahí. Entonces tenemos aquí una red que tiene un inicio o una fuente, o tal vez esta es la planta, la central, como sea.
y queremos conectar algún cable para aquí dice televisión, ¿no? Un cable de televisión en estos puntos, que podrían ser también pueblos, pueden ser viviendas, ¿no? Yo tengo aquí mi central de la distribución del cable de TV y quiero conectar una sola vez cada uno de estos nudos que estén conectados. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nudos que debo conectarlas mediante cable. Y aquí dice, dice 3 millas, aquí es 1 milla, aquí la distancia del 2 al 4 es 4 millas y así. Estas son las longitudes. La pregunta sería, ¿cuántas millas de cable necesito para unir o para conectar o para vincular o para entrelazar una sola vez cada uno de estos nudos? Seguramente ustedes, por alguna inspección, podrían decir, si va a ser esto con esto, pero no se trata de eso. Lo que se trata es de encontrar algún algoritmo matemático que nos permita determinar exactamente la mínima longitud de cable que voy a necesitar para unir todos estos puntos, suponiendo que no solamente hay aquí 5 nudos, suponiendo que pueden haber n nudos, 100, 200, 300, lo que sea, ¿no? Lo único que necesito saber son las longitudes de conexión. Y lógicamente, mediante algún algoritmo matemático, que generalmente los algoritmos son repetitivos, como por ejemplo la Gauss-Jordan, etcétera, que mediante una fórmula, y esa fórmula se puede generalizar, vamos a determinar no solamente 5 nudos, 10, 20, 100, de eso se trata. Entonces tenemos que encontrar algún algoritmo matemático. A ver. Voy a utilizar algún algoritmo matemático que se pueda, por ejemplo, aplicar a una herramienta computacional como por ejemplo el Excel, alguna cosa así. Y lo vamos a hacer primero a pulso. Entonces estoy en el nudo 1. Aquí tengo, estoy en el nudo 1 y quiero unir con la menor longitud cada uno de estos nudos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a empezar del nudo 1, así. Y en el nudo 1 podemos marcar el nudo 2, las conexiones, el 2, el 3, el 2, el 3, el 4 y el 5. Miren, del 1 al 6 no hay conexión directa. Entonces sería al 1, 1 milla. Del 1 al 3, 5 millas. Del 1 al 4, 7 millas. Y del 1 al 9, pero del 1 al 5, 9 millas. Entonces, eso podemos anotar acá como dato. Vamos a decir, acá 1, aquí 5
al nudo 4, 7 y al 5, 9. Entonces, mediante una fórmula, le voy a decir que busque el mínimo de estas longitudes, ¿no? Son millas. Entonces, seguramente la máquina con una fórmula va a decir esta. ¿Sí? Entonces, aquí hay 1, se compara entre 1, entre 5, 7 y 9, va a elegir esto. Eso quiere decir que en una primera iteración voy a unir el 1 con el 2 a través de una longitud de 1 milla. ¿Sí? Esa sería básicamente una primera iteración, que es en realidad una fórmula, ¿no? Una iteración. Primera iteración. En la segunda iteración, aquí yo voy a tener el nudo 2 como protagonista, ¿no? Y tengo que marcar en el nudo 2 igual las conexiones. No puedo ya conectar el nudo 1 porque yo estoy en el nudo 2, o sea, quiere decir que yo he venido acá. Sí. Y estoy acá. He llegado aquí. Entonces de aquí tengo, esto está descartado ya, ¿verdad? Tengo en el orden el 3, ¿sí? El nudo 3, que vamos a poner el nudo 3. Del 2 tengo el 4. Y del 2 tengo al 5, nada más. Solamente el nudo 2 están conectados con el 3, con el 4 y con el 5. Y voy a anotar aquí sus distancias con verde. Del 2 al 3, aquí dice 6. Del 2 al 4 dice 4. Y del 2 al 5 dice 3. Entonces, la computadora, este está descartado, ¿no es cierto? Esto ya está cancelado, ¿sí? Aquí tengo 5, 7, 9, 6, 4, 3. No solamente, esto también sigue en juego, se sigue acumulándose estas distancias, estas longitudes, ¿no? Entonces acá tenemos que seguramente la máquina va a elegir esto, 3 millas, y eso quiere decir que va a ir al 5. Y entonces aquí voy a elegir el 5. Esquemáticamente, ¿no? Y lógicamente aquí tendríamos 3. Entonces, según esto, debería unirse del 2 al 5. Se tendría que unirse así. Entonces, esto ya está fuera y está cancelado, igual que esto, y están cancelados. Entonces, llego al nudo 5, que sería este. ¿Sí? Y tengo que ver en el 5 qué conexiones tiene, ¿no? Descartando el 2, ¿no? Descartando el 1 también. Entonces, fíjense ustedes, porque el 1 y el 2 sí están comprometidos, ¿no? Entonces, del 5 solamente tengo esta conexión al 4, solamente hay el 4. Entonces sería acá la única conexión, porque miren, al 2 está cancelado, al 1 está cancelado porque está achurado. Solamente queda el 4 acá, a partir del 5. ¿Y cuánto es eso? Esto es 8.
¿sí? Entonces, aquí podemos decir entre 5, entre 7 y entre 9, entre 6 y 4 y 8. Mire, todito se va acumulando. 1, 2, 3. Toditos entran en el cálculo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí vamos a encontrar un valor mínimo que sería 4 millas. Pero estas 4 millas es el 5 con el 4. El 5 con el 4. O sea, aquí tendría que venir entonces el 4. El 5 con el 4. Y eso dice aquí 4 unidades. Entonces yo tengo que unir el 5 con el 4. 5 con el 4. ¿Por qué me ha salido acá? ¿De dónde sacas 4? Ah, este es el 2 con el 4. Ah, no, el 2 sí está descartado. Está mal. Tengo que el 5, este sería el 2 con el 4, no es con el 5, me he equivocado. El 2 con el 4. Tendría que ser el 2, no el 5, sino esto aquí me he equivocado. Vamos a borrar, por favor. Entonces, aquí encuentro este valor, el mínimo de todos. Pero esto es el 2 con el 4, no el 5. Entonces, acá tiene que ver. Otra vez vamos a anotar aquí. El 2 con el 4. Y aquí dice 4 unidades. El 2 con el 4 tendría que ser esta. Entonces ya está comprometido también el nudo 4. Estaríamos cancelando esto. ¿Sí? Bien, acá otra vez voy a venir aquí al 4. Al nudo 4. Y el nudo 4 tiene solamente 3 conexiones libres, que sería el 3 y el 6. Entonces, aquí tenemos el nudo 3 y aquí tenemos el nudo 6. Del 4 al 3 y del 4 al 6. Los demás sí están comprometidos, ¿no? Pues acá podemos anotar del 4 al 3, 5 y del 4 al 6, 3. Otra vez repasamos todo. 5, 7, 9, 6, 8, 5, 3. Y la máquina seguramente va a elegir esto. Si hubieran 2 treses, rompa arbitrariamente los empates, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que es del 4 al 6. Entonces, aquí tendríamos que poner del 4 al 6. Y aquí hay 3. Y eso sería esto. Así. Miren, yo estoy haciendo sin razonar, ¿no? Estoy usando este algoritmo matemático. Finalmente, llego al 6. Si se ha unido al 6, se repite, ¿no? El 6. Y del 6 tengo
la última conexión, que sería el nudo 3, y sería 10. Acá, 10. La última conexión. Entonces, acá otra vez 5, 7, 9, 6, 8, 5. Tengo dos alternativas. Acá el menor sería 5, ¿verdad? De entre 5, 7, 9, 6 y 8 y 5 habrían dos. Rompa arbitrariamente los empates. Cualquiera. Supongamos esta. ¿Sí? Entonces yo tendría que unir el 4 con el 5. Entonces aquí tendría que ser el 4 con el 5. Y esto dice 5 unidades. Aquí no hay nada. ¿No sería el 4 con el 3, Inge? A 4 con el 3, perdón. Sí, sí, correcto. Aquí dice 3. 4 con el 3. 5 unidades estarían comprometidos, ¿no? Y sería así. Bueno, no hay flecha. No hay flecha, ¿no? Solamente es unir una sola vez. Y así habría yo determinado la longitud mínima, que podría ser, bueno, podemos sumar aquí, o aquí 1, 3, 4, 8, 11, 16. 16 millas. ¿Sí? Entonces, jóvenes, este es el algoritmo que estoy usando, pero ustedes pueden usar también otro. Pero no tiene que haber algo donde la máquina pueda hacer, no ustedes, ¿no? La máquina. Esto de aquí yo lo he hecho, pero en realidad la máquina lo único que puede interpretar es esto, ¿no? Porque aquí están las uniones. Entonces han visto, yo, sin hacer ninguna inspección, no es necesario la flecha, porque aquí solamente se trata de unir. No hay sentido. Está mal esto. No debe colocar acá. No debe haber flecha. Simplemente es la unión. Entonces, si fuera así, la distribución óptima, de manera que la longitud mínima de conexión sería 16 millas, yo le podría decir, mira, tú tienes que unir el 1 con el 2. Luego tienes que unir el 2 con el 4 y el 2 con el 5. Y luego, cuando llegues al 4, unes el 4 con el 3. Y ahí estamos demostrando que todos los nudos están conectados con un cable, pero cuya longitud mínima es 16 millas. Seguramente ustedes me dirán, oh, ingeniero, yo facilito, yo he obtenido eso. Puedo demostrar a ustedes que seguramente ustedes no podrían encontrar menor longitud que 16 millas. Hay una alternativa, ¿no? Había una alternativa que era esta, ¿no? El 1 con el 3, también dice 5. O sea, podría haber sido la alternativa esta, también, en vez de esta. Pues tendríamos que eliminar esto. Esta es otra alternativa, porque nos ha salido dos iguales. Igual, fíjense ustedes, también el 3 está unido, pero a través del 1. Era una alternativa. Por eso son para evitar el... Esta solución o la otra anterior es lo mismo. Esa sería la otra. Cualquiera de ellas me va a arrojar este resultado. Puede haber otra solución alternativa.
o 3 también, ¿no? Puede haber más, dependiendo si algunas coincidencias, ¿no? Entonces, este es un algoritmo que lo que tenemos que hacer, lógicamente, es practicarlo en uno más grande, uno más de mayores nudos, para que ustedes no puedan decir, ingeniero, es facilito, yo vengo aquí el 1, del 1 me vengo aquí. Eso lo puede hacer por inspección, pero al final, si hay muchos nudos y hay muchas conexiones, ¿no? O muchas distancias, podemos hacer aquí otro, en fin, muchas conexiones, sería complicado. Pero a través de un algoritmo no hay complicación y lo puede hacer esto fácilmente. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Dígame. en este algoritmo que ha utilizado, se trata de elegir la longitud más mínima, ¿no es cierto, Inge? Sí, la longitud más mínima, pero también podría ser la longitud máxima si queremos aplicar algún otro problema. En este caso es longitud mínima, por eso es que aquí en la fórmula le vamos a poner mínimo y que elijan, ¿no es cierto? Mínimo así, ¿no? Mínimo de 1, de 5, de 7 y 9. Y el Excel reconoce, dice entonces inmediatamente el nudo 2 y lo cancela. Ese es en la otra fórmula sería mínimo, aquí mínimo de 6, 4 y 3. Encuentra seguramente y lo cancela. Y así va haciendo varias formulitas, varias iteraciones. Sí, infinito. Y va encontrando estas conexiones. Pero lógicamente hay que tener algún concepto de eso. Seguramente la próxima clase vamos a hacer un problema un poco más largo, más organizadito. Esto de acá, no hace el Excel, ¿no? Yo lo estaba haciendo. No, esto no hace. Lo que hace el Excel solamente es, el Excel, por ejemplo, hace esto. Pero puede haber otra herramienta computacional que te va determinando y te va marcando. Entonces, si tú sabes interpretar, vas a hacer esto. ¿Sí? Y lógicamente aquí va a sumar, ¿no? Va a sumar 1 más 3, más 5, más 3, más 4. Y va a decir 16. ¿Sí? Está por ahí el auxiliar, Diego Moruno. Aló, Diego. No está. Seguramente no ha podido entrar. Bien, jóvenes, creo que para hacer otro problema ya no tengo tiempo. Voy a suspender acá si no tienen más preguntas. ¿Qué ha pasado? Muy bien, jóvenes, si no tienen más preguntas, me voy a despedir. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.